A continuación se muestra la presentación oral por parte de los integrantes del grupo 2 de huracanes, integrado por la señorita Lady Fonseca, la señora Magda Campos, el señor Eladio Solano, la señorita Elena Hernández, el señor Wilson Galo y el señor Néstor Arroyo, el recurso de análisis costo-beneficio en reducción del riesgo de desastres en la Universidad Internacional de la Florida para mayo del año 2016. El proyecto de adaptación y resiliencia ante huracanes y marejadas se realiza en la provincia de Bután. Esta es una isla situada en el Océano Atlántico. Se extiende aproximadamente 500 kilómetros de norte a sur y 300 a 350 kilómetros de este a oeste. Cuenta con 3 ciudades principales a lo largo de la costa: Rayonos, Goyesa y Buenavista, siendo Buenavista la capital provincial. Las actividades económicas en esta provincia se realizan principalmente en la zona costera. Además, en base a la evaluación nacional recientemente completada, se identificó que los huracanes y marejadas son un peligro de importancia clave para el país y en particular para la provincia de Bután, debido a su clima y a la ubicación geográfica. Podemos agregarle a esto que hace más de una década la provincia fue afectada por un huracán devastador y oleadas. Para iniciar con el segmento 1, veremos los objetivos planteados y los beneficios previstos del proyecto. Como objetivo general, tenemos elaborar el análisis costo-beneficio del proyecto de adaptación y resiliencia ante huracanes y marejadas en la provincia de Bután. Los objetivos específicos son mitigar el impacto de los entornos urbanos más expuestos a los huracanes y que producen el mayor valor económico de la región. Asimismo, reducir el riesgo de los residentes de la provincia de Bután a los huracanes y marejadas. Y disminuir la sedimentación y pérdida de la línea costera causada por erosión del suelo, huracanes y marejadas. En general, podemos considerar como beneficios previstos del proyecto la reducción del riesgo para las vidas humanas. Sabemos que cuando una zona está bien preparada, se pueden salvar muchas vidas en las primeras horas de una emergencia antes de la llegada de la ayuda exterior. Además, la reducción del riesgo para la infraestructura y actividad económica, como por ejemplo asistencia financiera para la reducción de riesgos y reactivación económica de los procesos productivos en las zonas afectadas por los desastres, y la reducción del riesgo a la calidad del agua y la línea costera. Al modernizar o construir infraestructura, sea para incrementar la oferta de agua para consumo humano y riego agrícola o para protección contra inundaciones, se presenta mayor flexibilidad operativa y menor tiempo requerido para normalizar la prestación del servicio. Me corresponde hablarles de las premisas claves que fueron estudiadas para finalmente saber cuál ciudad de las analizadas amerita ponerle más atención y poder priorizar tomando en cuenta las premisas y concluir cuál es prioritaria para aplicar por las medidas para la reducción de riesgos ante esa. En este cuadro podemos ver que los parámetros que se consideraron para comparar las ciudades de Buenavista, Goyesa, Rayonos fueron tanto cualitativos como cuantitativos, a saber, la población, el transporte y el ser vulnerable por la disminución de los servicios, la fuerza laboral y daños en las rutas de transporte. Así finalmente también los indicadores sociales como el porcentaje de alfabetización, el porcentaje de personas que están bajo la línea de pobreza y el porcentaje de comercio y viviendas. Tomando los tres primeros segmentos, vulnerable, población
y transporte, y comparándolos, tomando como año base el año 1950 y 60 años después, o sea, el año 2010, para el caso de Buenavista, este color rojo indica que la población, por ejemplo, aumentó exponencialmente en un 62%, sumado a que el porcentaje de automóviles creció en un 0.15% por cada 100.000 habitantes y un 0.01% para los autobuses y un 0.04% para los camiones, proporción que se considera bastante alta. Buenavista tiene la mayor cantidad de activos, un 49% del total de la mayor cantidad de viviendas se concentra aquí, de tal forma que eso perjudicaría ante una emergencia porque se generaría una inseguridad social alta, pueden ocurrir robos, asaltos, etc. El lugar puede llegar a colapsar con tanta gente y vehículos. Por otro lado, lo golpea lo del desarrollo profesional y técnico de la zona por tener un alto porcentaje de alfabetización, ya que posiblemente también se va a desacelerar el desarrollo y el crecimiento económico, como los hospitales, los supermercados, y al estar concentrados en esta zona se pueden ver interrumpidos también, como aquí se indica, los servicios básicos. La línea pobreza en ese momento, entonces, que ahora es baja, se puede ante un siniestro ver aumentada en este lugar. La gente puede quedarse sin empleo. Por lo antes expuesto, el nivel de vida de Goyesa se espera que también baje. Esto representado por el color morado con estos datos que ustedes pueden ver y que se consideran medianamente controlables, mientras que los de Buenavista se consideran difícilmente controlables. Quiero concluir que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, como se puede ver en esta figura, la priorización se dio sumando de una manera cualitativa los diferentes parámetros considerados. Entonces sería Buenavista, la capital, el prioritario, por ser el más difícil de controlar. Le sucede Goyesa, siempre en la costa, con una media prioridad por ser medianamente controlable, y el último de menos, con baja prioridad, Rayonos, por ser el más controlable. Seguidamente, mi compañero Eladio Solano. En el segmento 2, el contenido a analizar serán los eventos de huracanes y marejadas que se presentaron en otros países, los costos económicos y sociales asociados a estos huracanes, evaluación de amenazas, beneficios y costos estimados, así como destinatarios y beneficiarios de proyectos de reducción de riesgo de desastres y efectos secundarios de un proyecto. Los eventos de huracanes que se estarán mencionando en este caso fueron dos. Uno fue el huracán César en el año 1996. El mismo afectó gran parte de Centroamérica, pero particularmente tuvo afectaciones bastante severas en Costa Rica, sobre todo en lo que fue el Pacífico Sur de este país. Mientras que el huracán Mitch también será otro objetivo de análisis en este caso. El mismo se dio en el año 1998 y ha sido pues catalogado como uno de los más destructivos que ha afectado la región centroamericana. Particularmente César, mencionar que pues el mismo atravesó el istmo centroamericano alrededor de los días 27 y 28 de julio del año 1996, con fuertes vientos, elevadas precipitaciones e inundaciones, originando
daños a la población, infraestructura social y económica, así como a la producción en el Pacífico Sur de Costa Rica. En el análisis económico realizado, pues, reveló que el monto de los daños y pérdidas ascendió alrededor de los 151 millones de dólares, donde 83 millones corresponden a daños directos y 68 millones a daños indirectos. Por otra parte, el huracán Mitch se presentó, o en este caso fue uno de los fenómenos hidrometeorológicos más graves que haya afectado en este caso la región centroamericana. El mismo fue más fuerte hacia lo que fue la zona de Honduras, que fue el país que recibió los embates de forma más severa, y el mismo pues ocasionó una gran cantidad de pérdidas, tal como lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. En resumen, mencionar que César pues generó daños múltiples hacia lo que fue, y pérdidas, perdón, en este caso, múltiples hacia lo que fueron diversos sectores en Costa Rica, sobre todo lo que fue el sector vivienda, salud y educación, que los mismos sumaron alrededor de 35 millones de dólares en pérdidas, debido a esta fuerte impacto que recibió dichas región de Costa Rica, en este caso debido al huracán. En cuanto a lo que fue los sectores de agua potable y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, transporte y otros daños, como podemos observar, las pérdidas fueron de alrededor de 90 millones de dólares, un poco menos tal vez. En este caso, eso sí mencionar que el sector transporte, quizás en este caso el que tiene mayor peso, hablamos de cerca de 80 millones de dólares, esto debido a la gran cantidad de daños que se dieron en la red vial, tanto en lo que son carreteras principales como caminos, puentes, los cuales se vieron dañados debido a la fuerte cantidad de precipitación, a los deslaves y otras situaciones que se presentaron debido a la presencia del huracán. Luego también pues se generaron daños y pérdidas hacia sectores productivos, lo que es agricultura, ganadería, la pesca, forestal, industria, turismo, comercio, pues sumando alrededor de unos casi 100 millones de dólares, pues también con una situación pues bastante fuerte hacia lo que fue la agricultura sobre todo, y también hacia el sector comercio, que fueron los que tuvieron el mayor peso en cuanto a las pérdidas directas e indirectas que se presentaron en Costa Rica debido a esa situación del huracán César. En el caso del huracán Mitch, pues las pérdidas también fueron bastante cuantiosas. Estamos hablando de que particularmente los sectores de vivienda, salud y educación sumaron alrededor de 439 millones de dólares en pérdidas, lo cual pues fue un impacto bastante fuerte para la población en general de este país. Lo que fue particularmente los sectores de agua potable, saneamiento, energía, electricidad, que involucra electricidad, hidrocarburos, transporte y comunicaciones, así como riego y drenaje, fue de 690 millones de dólares, siendo en este caso el rubro de transporte y telecomunicaciones el que presentó las mayores pérdidas, sobre todo en este caso por la afectación en cuanto a lo que fueron los daños en caminos, en puentes, carreteras principales, entre otras, pues que fueron las más afectadas debido a la situación del huracán tan severo que afectó, para la redundancia, Honduras. Luego también se tienen daños o pérdidas en sectores productivos como lo son la agricultura, ganadería, la pesca, el comercio, la industria, el sector forestal, los cuales sumaron alrededor de 2.582 millones de dólares, siendo particularmente el sector agricultura el que tuvo en este caso el mayor peso de esas pérdidas, alrededor de 1.671 millones de dólares, y pues como vemos, de suma importancia debido a que muchas de estas pérdidas se dieron en productos que iban a ser pues,
la mayoría posiblemente para consumo del mismo país y también en parte para la exportación y pues generando en ese caso grandes pérdidas a los no solamente los productores sino al país en general. En cuanto a los eventos de huracanes, también que ya hemos mencionado un poco, se realizó en este caso una evaluación de las amenazas y estrategias de mitigación. En este caso, si mencionamos un poco lo que fue esa situación para el huracán César, debemos decir que el mismo pues, fue un huracán que tuvo pues, fuertes vientos, intensas lluvias, afectando gran cantidad de personas, principalmente hacia la zona del Pacífico Sur en Costa Rica, como ya lo hemos también mencionado un poco, representa alrededor de un 20% del territorio costarricense total afectado, dándose además alrededor de 39 muertes, 29 personas desaparecidas. Eso sí, afectaciones bastante cuantiosas en cuanto a lo que fue las personas en albergues, de alrededor de 4.500 personas, y también mencionar que alrededor de 1.500 personas también se tuvieron en zonas que permanecieron aisladas, es decir, que no se podía llegar a ellas debido a los daños en la infraestructura vial, sobre todo caminos y carreteras, sistemas de agua y también sistemas de cableado eléctrico y telecomunicaciones. Esto hizo que pues, el llegar con medicinas, con alimentación para las instituciones de primera respuesta pues fuera un poco difícil dada la emergencia que se estaba presentando. En cuanto al huracán Mitch, pues el mismo al ser de una mayor envergadura, pues ¿verdad? Una categoría 5, con vientos sumamente fuertes, de alrededor de hasta 290 kilómetros por hora, pues generó situaciones bastante importantes debido al viento en la parte norte sobre todo, pero las lluvias más intensas se dieron hacia el sector sur, particularmente en el departamento de Choluteca y también en la zona metropolitana de Tegucigalpa. En estas regiones las precipitaciones fueron extremas, fácilmente se sobrepasaron los récords históricos, se doblaron en algunos sectores particularmente y las cantidades de lluvia pues fueron tan intensas que dieron al traste con una gran cantidad de inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves de lodo, materiales arrastrados por las corrientes, etc. Y debido principalmente a que las lluvias más fuertes se presentaron en las noches y madrugadas, y al hacer esas afectaciones consecuencia de las lluvias, eso fue pues una situación que fue catastrófica para las personas, ya que se vieron muy afectadas debido a esa particularidad y se generaron gran cantidad de afectados. Particularmente se tuvo 1.5 millones de damnificados, que prácticamente representaban una de 4 personas en el país. Se tuvo 7.000 personas fallecidas, aproximadamente 12.000 heridas y poco más de 8.000 desaparecidas. Como les decía, siendo el departamento de Choluteca y la zona metropolitana de Tegucigalpa las de mayor afectación. Además, se dio también pues una afectación desde el punto de vista social y económico, ya que muchas personas perdieron sus bienes, su casa, todas sus pertenencias. Además, también se tuvo pues problemas de abastecimiento de agua, de alimentos, servicios médicos, etcétera. Se tuvo también pues situaciones ya posteriores a la emergencia, un poco más complicadas por el hecho de tener también pues muchas personas perdieron su empleo, no podían retornar a una cierta normalidad, y en general pues fue una situación bastante crítica la que se vivió en esta emergencia. Esto en cuanto a lo que es hablar un poco de lo que fue la evaluación de las amenazas. Es decir, que en lo que respecta a las estrategias de mitigación, bueno, a posteriori pues, se dieron muchas recomendaciones, particularmente la CEPAL tuvo una intervención muy protagónica en ambos eventos, particularmente en Costa Rica.
pues se dieron a la tarea de hacer un informe posterior al desastre, en los cuales pues se recomendaba la creación de programas de rehabilitación, de construcción, para lo que es mitigación de efectos de huracanes futuros, buscando pues una mejoración en lo que es la resiliencia, la reubicación particularmente de infraestructura vial, intervención de carreteras, caminos y puentes en zonas vulnerables, reparación de escuelas y colegios dañados, fueron algunas de las medidas que se adoptaron para este propósito. Asimismo, reparación en clínicas, hospitales y otros pues, fenómenos que se presentaban en esos momentos. Aunado a lo anterior, se propuso también varios planes reguladores que sirvieran pues para detectar zonas de más alto riesgo, movilizar personas que viven en zonas de alta vulnerabilidad y también pues en este caso tener pues, un adecuado uso del espacio, evitando desarrollos urbanos en zonas de riesgo precisamente, y evaluar la posibilidad de utilizar infraestructura que permitiera pues un mejor manejo, en este caso el recurso hídrico sobre todo. Además, también el fortalecimiento de comités de emergencia y pues, la intervención de otras instituciones como Comisión de Emergencia, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también pues colaboraran en ese sentido para tener un mejor manejo de ese tipo de situaciones. En el caso de Honduras, no fue la excepción. La CEPAL nuevamente pues generó un informe post desastre, el cual pues también buscaba en una primera etapa pues el retorno de las personas a la normalidad, proveyendo en ese caso las necesidades tanto de alimentación, agua, medicinas, generación de empleo, etcétera, ¿verdad? Para tratar de reactivar un poco la economía. También está el hecho de que bueno, se diera una reconstrucción orientada en minimizar con eficacia adversidades directas e indirectas generadas por el huracán y pensando también evidentemente en futuros eventos. Casos específicos, particularmente mejorar carreteras, puentes, hospitales, redes de agua, escuelas, etc. Asimismo, bueno, se tuvo la iniciativa de desarrollar una mejor gestión del manejo de cuencas y preservación del medio ambiente y un control y prevención de inundaciones y deslaves en zonas críticas, haciendo uso adecuado del espacio, evitando desarrollos urbanos en dichas zonas de riesgo y la utilización de infraestructura que permita intervenir la naturaleza, como drenajes, defensas fluviales, embalses, etc. Por último, también pues, se dio en este caso el fortalecimiento de comités nacionales de emergencia o defensa civil y la vinculación de las personas en las comunidades para poder enfrentar este tipo de desastres. Ahora, evidentemente, hay un factor que no podemos obviar, que lo hemos mencionado por acá, que es la reducción del riesgo de desastres con y sin intervención, y que, bueno, en el caso de no tener intervención, ya podemos inferir que es una situación que normalmente es muy adversa, que normalmente genera o cuando se tienen más bien, fenómenos de alta envergadura como son los huracanes, pues se generan muchas situaciones adversas. La ausencia de planificación en temas de mitigación, manejo de emergencias, la falta de inversión, infraestructura vial, salud, telecomunicaciones, redes de agua potable, entre otras, hacen que estas situaciones se vuelvan pues bastante engorrosas, se da situaciones pues muy desagradables en la mayoría de casos y por ende es importante tener un manejo adecuado y no llegar a este tipo de circunstancias. También pues a raíz de lo anterior pues los niveles o los tiempos de respuesta para la toma de decisiones no suelen ser los mejores. La falta de organización, de liderazgo pues hace que también las personas puedan llegar a ser más afectadas y que en relación a esto pues no tengamos una situación favorable. Mientras que para el caso, cuando se tiene una
reducción de riesgo de desastre con intervención, más bien esta es más efectiva, ya que en estos casos pues, la población se encuentra mejor preparada para asumir los embates de un fenómeno natural que impacte de forma seria su lugar de habitación. Así la inversión tanto en infraestructura o ingeniería dura como en capacitaciones y charlas dirigida tanto al personal técnico como a las organizaciones comunales, pues suele ser de gran ayuda en lo que es la mitigación de efectos adversos generados por huracanes o cualquier otro tipo de fenómeno de estas proporciones. De esta forma, pues en muchos casos se mejoran los tiempos de respuesta, la toma de decisiones es más rápida, más eficaz, y pues en cuanto a lo que son evacuaciones y movilización de personal y equipo vital, todo se hace de una forma más fluida y por ende pues la ayuda pues llega mucho más rápida. Además, al tener edificaciones resistentes, se ayuda a tener altos niveles de resiliencia y de esta forma pues las poblaciones pueden retornar a una cierta normalidad de forma más rápida. En cuanto a los beneficios asociados en inversión en resiliencia, se debe pues, mencionar que los países pues, involucrados en estos desastres han invertido, particularmente Costa Rica lo ha hecho en lo que es la mejora de las situaciones legales que permitan pues, tener normativas y responsabilidades claras ante situaciones de emergencia, también el rol protagónico que estas instituciones deben tener ante estas situaciones, pero además también generar un cambio en la cultura de desastre o una gestión de riesgo debido a los altos niveles de vulnerabilidad que conllevan altos grados de riesgo precisamente para la población. Pues aunado también a lo anterior, insertar en un rol protagónico la participación, el trabajo y la capacidad de organizaciones comunales, las cuales se convierten en la primera barrera de contención ante el desastre, buscando que las personas adquieran un compromiso y adquieran confianza y credibilidad por parte de la población misma. Por último, no tener o tener más bien muy claro que los errores del pasado pueden convertirse en una fuente de aprendizaje pues bastante importante, buscando pues no volverlos a cometer. La idea es que estos pues nos ayuden a estructurar un sistema integral para evaluación y cuantificación de daños y necesidades a partir de un desastre, con el fin de establecer prioridades y poder dirigir adecuadamente ayudas donde más se necesitan. Además, sistemas de administración ágiles y flexibles, los cuales pues permiten canalizar y concretar decisiones relacionadas a la emergencia de forma eficaz y eficiente. Además, con una celeridad acorde a la situación de premio que se vive. Básicamente, pues también mencionar estos dos factores, como la inversión en ingeniería dura y la inversión en capacitación de las comunidades y personal técnico, como factores sumamente importantes ante lo que es la reducción de riesgo de desastres. Ahora continúa mi compañera Karina, pues, explicando un poco más los otros puntos de este segmento 2. Respecto a los factores no cuantificables o no monetarizados, se refiere a los posibles efectos secundarios de un proyecto que pueden ser buenos o malos. Estos son importantes en la evaluación y apoyo para proyectos. 3 son las razones por las cuales los beneficios planteados por un proyecto no precisamente van a ser positivas. Una de ellas es que si durante la vida estimada del proyecto no ocurre ningún evento extremo en la localidad donde se desarrolla el proyecto, entonces los beneficios positivos planteados no llegarán a darse, porque no se ejecutarían esos beneficios positivos. La segunda sería la vulnerabilidad de las regiones donde se desarrolla el proyecto, ya que pueden cambiar durante la vida útil debido a cambios socioeconómicos rápidos o por un alto crecimiento demográfico. La tercera sería el cambio climático, que puede transformar el riesgo de la población donde se desarrolla el proyecto durante su ejecución. Tenemos 3 casos para ver estos efectos no deseados o consecuencias, que pueden ser tanto positivas como negativas. Está el caso del huracán Mitch en Honduras. Se observa un efecto positivo que no fue planeado. Al tener que rehacer la comunidad de Honduras toda su infraestructura,
logró erradicar la inseguridad social y posterior a Mitch, la localidad o población de Honduras se siente más segura e incluso tienen la libertad de salir en las noches a las calles, lo cual no ocurría antes del huracán. En el caso del huracán César y sus efectos en Costa Rica, se generó un efecto negativo que no es consecuencia directa del RRD utilizado. Como parte de la reconstrucción de las comunidades, se construyen casas nuevas en zonas fuera de riesgo para los afectados. Con el pasar del tiempo, otras poblaciones vienen a habilitar o habitar esas localidades que se encuentran con alta vulnerabilidad, lo cual genera nuevos pobladores con esa alta vulnerabilidad que ya se había eliminado. En el caso de Bután, en un caso hipotético, con la inversión RRD centrada en crear conciencia pública de las causas de los huracanes o manejadas, y las áreas más vulnerables y las áreas no apropiadas para evitar, podría ocurrir lo mismo que ocurrió en Costa Rica, en estas regiones o zonas de alta vulnerabilidad. Fuentes de incertidumbre. En este acápite del trabajo queremos mencionar de que existen factores de incertidumbre que nos da, por ejemplo, si miramos las opciones estructurales, entre los factores de incertidumbre se consideran los procedimientos técnicos más importantes que se identifican a la hora de construir un puente. El análisis que se hará es tanto determinístico como probabilístico, basado en las evidencias técnicas disponibles. Si miramos esta parte podemos ver de que aquí hay factores de incertidumbre, ya que cuando podemos hacer el análisis y los factores a través del análisis probabilístico nos darán resultados que no estarán basados en un 100% de efectividad. En aras de ello, pues la relación que nos da la información pues nos permitiría tomar las mejores decisiones. Entonces podemos ver ahí que hay ciertos factores de incertidumbre que se conjugan a la hora de poder hacer una obra de mitigación estructural. También en el tema de lo que es las opciones no estructurales o de bioingeniería, para ello pues una de las acciones de incertidumbre es que tenemos que hacer un análisis utilizando medidas indirectas tales como costos de viaje, información aleatoria y precios hedónicos, ya que podemos ver de que estos sectores han sido impactados, como el sector turístico, como el sector, digamos, la fauna de la zona. En ese sentido pues nos tocaría hacer ese análisis y pues hay una incertidumbre, ya que no vamos a tener los datos exactos de la situación que estaba antes de presentarse lo que es el evento adverso, y por ello pues esto también nos da algunos factores de incertidumbre que deben de considerarse a la hora de tomar las decisiones. Para ello pues será necesario hacer un análisis de costo-beneficio que nos permita dar el valor a los bienes económicos que existen en el sector, y lo mencionábamos, esto pues será con esos modelos que nos da el análisis de costo-beneficio, que nos permitirá también dar acciones concretas y fijar un valor que, aunque va a tener un margen de error, nos va a ayudar a la toma de decisiones. Si miramos también los sistemas de información geográfica como CAPRA y SIC, también existen algunas incertidumbres. Por ejemplo, a la hora de poder encontrar los datos socioeconómicos de las familias, así como los factores ambientales asociados al deterioro del suelo y el bosque, a fin de evaluar el valor de las estrategias para la zonificación, respuesta de emergencia y planificación
y ordenamiento del territorio, pues también hay algunos factores de incertidumbre, ¿no? Siempre vamos aunque podamos tener bastante información socioeconómica, hay una probabilidad de error de al menos un 5%, de que no estemos igual. Entonces esto nos da pues ese valor de incertidumbre, poder ver digamos los factores ambientales que nos permitan determinar claramente con la participación de expertos locales, cuál ha sido el deterioro del suelo, cómo está la situación del bosque, y con ello pues poder determinar digamos cuál es la estrategia para la zonificación, y así pues valorar cuáles son las estrategias de respuesta y cuál sería la mejor forma de poder ordenar el territorio. Ello pues es evidente de que tiene también algún margen de incertidumbre. Y si miramos también la construcción de un sistema de alerta temprana, también existe incertidumbre, y una de las primeras instancias está relacionada con la información de los pronósticos climáticos, ya que podemos ver de que está basada en probabilidades, y estas probabilidades pues también tienen un margen de error. Entonces esto genera una incertidumbre que debemos de considerar a la hora de tomar las decisiones. Además, otra de las incertidumbres que podemos ver es a la hora de generar los avisos de las alertas, ya que en términos prácticos no son universalmente entendidas por la mayoría de la población. En ese sentido, pues también la incertidumbre tiene un margen de error, y eso pues también debe de considerarse para tomar las decisiones y llegar a la mejor acción de obra de infraestructura o de obra de bioingeniería u otras alternativas que producto del trabajo de análisis costo-beneficio podamos desarrollar en el análisis de los diferentes proyectos y llevar a la toma de decisiones adecuadas. Y así como podemos ver que en ese recorrido que hemos hecho de forma resumida existen factores que nos dan la incertidumbre y que como técnicos o especialistas en el análisis de costo-beneficio debemos de considerar. Aquí hicimos un resumen de los factores que consideramos generan incertidumbre. Sin embargo, se puede ir profundizando más a la hora de hacer el trabajo con los expertos locales y poder valorar esas incertidumbres que están ahí, aplicando pues las herramientas que tenemos en el análisis de costo-beneficio. Soy Wilson Galo, quien estuvo a cargo de esta sección. Las opciones consideradas en la reducción de riesgos de desastre básicamente son 5, siendo la primera opción es construcción de un puente en diversas localidades en Butón, ¿no? Que es básicamente el área geográfica de análisis. También la otra opción es el tema de zonificación de las áreas vulnerables, ¿no? Y como siguiente opción también tenemos la construcción de infraestructura sobre edificaciones que protejan a las poblaciones. La otra opción es el tema de bioingeniería del paisaje para reducir el riesgo de desastre. Y como última opción tenemos la instalación de un sistema de alerta temprana. Bueno, la primera opción sobre la construcción de un puente o construcción de puentes sobre las diversas localidades en Butón, ha habido varias opciones dentro de ellas, y siendo la que mayor, llamemos, viabilidad podría tener es la opción sobre el puente que se tiene que localizar sobre la localidad de Rayono, Buenavista y Galleza, ¿no? Básicamente porque van a articular a tres localidades, ¿no? Y bueno, y presentan un BAM positivo, ¿no? De 438, ¿no? Entonces, si hablamos de millones de dólares, perdón. Bueno, y todas las opciones dentro de estas, de cierta manera, presentan un
un ban positivo, ¿no? Pero la que presenta mayor ban es esta opción, ¿no? Y a su vez vemos que también articula mayores localidades que las opciones anteriores, ¿no? Bueno, la opción de zonificación también, igual han presentado varias subopciones. Y para este caso la opción más, llamemos, atractiva sería la de movimiento voluntario, ¿no? La que nos permite a nosotros, de cierta manera, hacer un tema de reubicación, ¿no? Reubicación o traslado de población, pero con la participación de ellos, ¿no? Que ellos un poco se sensibilicen en estos problemas y puedan ellos voluntariamente tomar conciencia y empezar un proceso de reasentamiento, ¿no? Bueno, dentro del análisis económico también presenta uno de los van algo elevado, llamemos, en comparación a las demás opciones. Por eso es que un poco se ha considerado esta opción, ¿no? Del movimiento voluntario, porque las opciones anteriores, si bien es cierto, también presentan un costo de mantenimiento menor, pero generan ciertos conflictos sociales. Entonces, para esta opción se ha considerado básicamente la opción del movimiento voluntario, ¿no? En cuanto a la construcción de infraestructuras, la opción de construcción de infraestructuras de edificaciones que protejan la población, igual en el tema económico se ha considerado pues la barrera de ingeniería dura ante huracanes, ¿no? Básicamente que donde menciona va a estar ubicada en la localidad de Buenavista y Rayón, ¿no? Más o menos 30% de las áreas vulnerables de la ciudad, ¿no? Igual, ¿no? Tiene un BAM positivo y es una de las mejores, llamemos, ¿no? En comparación a las demás opciones que están dentro de la opción de construcción de infraestructura, ¿no? Bueno, la opción de bioingeniería del paisaje para reducir el riesgo, si bien cierto es una opción ecológica, necesita bastante compromiso, llamemos, de la parte política y de la población misma, ¿no? En esta opción se ha considerado, pues, la protección de manglares, básicamente que consiste en plantación de árboles, restauración de la vegetación, etcétera, ¿no? Más o menos un área aproximadamente 15% de los manglares existentes la que se va a trabajar, llamemos, ¿no? Los cálculos nos arrojan una efectividad de 500 kilómetros de costo, o sea, tienen el mayor costo de efectividad en relación a las demás opciones presentadas, ¿no? Estamos hablando de 150 kilómetros protegidos, ¿no? Y bueno, esta opción también, que es una opción importante, que pienso que también se debe considerar, es el sistema de alerta temprana, ¿no? Porque presenta de cierta manera costos, menores costos a las demás opciones, llamemos, ¿no? La opción elegida para este tema de alerta temprana es básicamente la que permite evacuar al 90% de la población, ¿no? Y ese es un buen porcentaje. Y esa población, en cierta manera, si la vamos a salvar, los costos no tendrían mucho que ser analizados porque al final la vida no tiene un valor, llamemos, ¿no? Que nos permita, nos pueda permitir manejar los costos. En estos sistemas de temprana tenemos que considerar el tema de las comunicaciones, ¿no? Y básicamente que entre las instituciones públicas y privadas que se articulen para el tema de evaluar, de diseñar áreas vulnerables, los mecanismos de comunicación, ¿no? Para que sea efectiva este tema de la alerta temprana, porque si no hay una articulación entre las instituciones es difícil que las poblaciones, llamemos, conozcan de estos temas y estén preparados para este tema de la alerta temprana. Bueno, entre todas las opciones que se han trabajado o se han analizado para la reducción de riesgos de desastre ante eventos de huracanes, la que encontramos
con mejor, llamemos, más posible poder trabajarlo, llamemos, es el tema de zonificación, ¿no? Como es el movimiento voluntario de las poblaciones, ¿no? Porque en cierta manera también económicamente tiene un ban, llamemos, en comparación a su costo, es bueno, llamemos, ¿no? Es alto y básicamente también nos permite en cierta manera involucrar a las poblaciones, ¿no? Involucrar en el tema de riesgo de desastre, porque las opciones anteriores básicamente son infraestructuras que en cierta manera la probabilidad del 50% que nos mencionan, puede que se dé o no se dé, ¿no? Pero las poblaciones no están en cierta manera preparadas. En estos casos, las poblaciones sí van a intervenir, llamemos, no van a intervenir hasta, llamemos, en todo este proceso de traslado, de reubicación. Entonces se ha considerado, ¿no? Se ha considerado que el tema de la reubicación de estas poblaciones con la participación, claro está, de la parte política y de la misma población se dé correctamente, ¿no? Bueno, ese es dentro de nuestro análisis, salvo mejor parecer que puedan haber, ¿no? Se pueden considerar las demás opciones, teniendo en consideración el tema presupuestal, el tema de la decisión política, de hacer infraestructuras como una barrera, como las barreras, ¿no? Que en cierta manera no se puede medir la resistencia ante estos procesos de huracanes, ¿no? Igual el tema de la construcción de puentes, que son infraestructuras que en cierta manera van a articular, pero tienen costos elevados, ¿no? Entonces se puede ir trabajando el tema de reubicación básicamente en un mediano y largo plazo con la participación de toda la población, que es muy importante, ¿no? Que tomen conciencia, que se sensibilicen básicamente, ¿no? Ante estos eventos extremos. Bueno, ese es por mi parte, he tratado de entender todo este tema de las opciones que se han presentado y un poco con las clases que hemos tenido, ver el tema del BAN, ¿no? Entonces, que es la parte económica y que me permiten a mí plantear esta opción, ¿no? Como le digo, pueden haber hay otras opciones que también pueden ser discutidas. Muchas gracias.